Estamos aquí de regreso analizando el tema de las lealtades invisibles que de alguna manera están afectando o van a afectar, y lo vamos a ir viendo ahora, ya en función de una relación, no necesariamente dentro de un matrimonio, sino ya en una relación. ¿Cómo podemos de alguna manera distinguir o darnos cuenta de que efectivamente estas lealtades empiezan a interferir en nuestra relación, en nuestra pareja? Nosotros podemos darnos cuenta de que estas lealtades empiezan a interferir cuando exageramos algo. Supongamos que mi papá era infiel con mi mamá. Por lealtad a mi mamá, por afecto con mi mamá, yo tengo que juntarme necesariamente, haya experimentado o no, a la Liga de Mujeres Traicionadas. Por lo tanto, yo tengo que volverme en una especie de justiciera de todas las mujeres que fueron traicionadas antes de mi mamá y además antes de mí, con lo cual yo me condeno a ser ese tipo de mujer. Vale decir, entras con una predisposición en relación a un rechazo a este tipo de actitudes que no las viviste tú, sino en este caso las vivió tu madre. Y probablemente por lealtad a mi mamá también me voy a conseguir un hombre igual que ella. Porque tú te imaginas si mi mamá, mis tías, mi abuelita, mi bisabuelita, las primas, etcétera, todo el mundo en mi familia es una mujer traicionada. El hecho de que yo me consiga un marido que no me traiciona es una afrenta. Porque eso quiere decir que no todos los hombres traicionan, sino que los maridos de ellas les traicionaron. Por lo tanto, eso hace que este problema ya no sea un genérico. Pero normalmente lo que uno piensa cuando es hijo, normalmente dice, pues no, yo voy a tratar de no cometer los mismos errores que cometió mi padre, o que cometió mi madre, o mi tío, o qué sé yo, mi elemento, mi contexto referencial. Sí, pero por lealtad terminas repitiéndolo, y es una lealtad inconsciente. Muchas veces, como decíamos antes, es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Te acuerdas de la burbuja? Correcto. Tú replicas la burbuja y obviamente terminas sufriendo lo mismo. Pero el momento en que lo sufres, tu lealtad se fortalece. Porque supongamos que yo sospecho que mi marido me traiciona. La sospecha se convierte en condena porque recuerda que yo pertenezco a la Liga de Mujeres Traicionadas y por lo tanto estoy buscando evidencia de que mi marido es igual a mi papá, a mi tío, a mis primos, a mis hermanos. Que muchas veces se convierte incluso en una obsesión. Claro. O sea, algún problema, llegó él un poquito tarde enseguida, esta persona de esta liga dice, no, me está traicionando. Le empiezo a olfatear. Es que hueles a otra, es que estuviste con otra, es que a ver, déjame ver el celular. Le empiezo a buscar los mensajes, le empiezo a ver la tarjeta de créditos, llamo a los amigos, empiezo textualmente a buscar evidencia, no de que él es inocente, sino de que él es culpable. Yo ya asumo una premisa, yo ya la juzgué, ya le condené, lo único que necesito es construir la evidencia que justifique mi enojo. En otras palabras, este sería un poco el comienzo o el inicio o el fundamento de los celos. Exacto. A veces sí, los celos tienen un componente de lealtad. Sí, es una lealtad que tenemos nosotros de generación a generación con la tradición familiar. Si por tradición nosotros somos traicionados, entonces por tradición somos celosas. ¿Te das cuenta que en ese momento nosotros exageramos? Cualquier cosa se convierte en prueba fehaciente de que este señor está repitiendo el modelo. De alguna manera además, nos convencemos de que en realidad esa prueba es lo suficientemente pesada y determinante como para decirle, efectivamente, tú me estás traicionando. Sí, porque además recuerda, es parte de mi lealtad con mi mamá. Y no solo que yo te condeno, sino que el rato que Dios no quiera sea verdad, voy a caerte con todo el peso de la ley, voy a juzgarte con el peso de toda la generación de furias anteriores y ancestrales de mujeres ofendidas antes que yo. Y se ve reforzada también, incluso me imagino, si esto se destapa y efectivamente coincidió que sí, efectivamente él le estaba siendo infiel. Resulta que también la madre, que fue la originaria de esta lealtad, o la que generó esto, va a reforzar la decisión de su hija. Claro, ya no somos dos verdugos, ya no soy un verdugo, sino somos dos. Y somos dos representantes, como te decía, de toda una línea de mujeres traicionadas que en su furia, en su rencor, vienen a castigarte a ti como el representante de toda una raza de hombres infieles.
y por lo tanto yo ya no soy solo yo, ya no soy yo y mi enojo contigo, ya no soy yo como mujer dentro de esta historia de pareja, soy yo como representante de una historia que se repite una y otra vez y por lo tanto la falta como el castigo va a ser exagerado. Porque ya no te estoy castigando por una cosa, te estoy castigando por el pecado de miles de hombres. ¿Y cuándo termina esto? El momento en el que yo rompo la lealtad con mi mamá. Si es que yo me separo, si es que yo digo, a ver, ella es una mujer, yo soy otra. Ella tiene un marido, yo tengo otro. Pero ella tiene una historia, yo tengo una diferente. Está totalmente claro, pero en medida de que esta función de lealtad se genera de una manera inconsciente, y claro, puede ser que yo ya sea parte de este problema, ¿no es cierto? Y ya no es un solo verdugo, sino dos, o tres, y cuatro, y así. Y recuerda que además contamos con la aprobación de cientos de verdugos que vinieron antes que nosotros. Pero en medida de que yo no logre llegar a racionalizar esto, ¿cómo puedo romper de alguna manera esta lealtad? Es que no hay forma sin racionalizar. Tú tienes que separarte conscientemente, que es lo que Bowen nos dice en su escala de diferenciación. Él dice que cuando nosotros nacemos tenemos un 0% de diferenciación con mamá. Es decir, si mamá tiene frío, yo me pongo saco. A medida que crecemos, nosotros tenemos que ir diferenciándonos, siendo capaces de diseñar, ustedes se acuerdan de nuestro ejemplo del cuadrado, de diseñar mi propio cuadrado de valores, mi propio cuadrado de principios, mi propio cuadrado de ideales. Pero eso tiene que venir de alguna manera dado por la madre, o sea, en decirle, hija, los errores eventualmente que yo cometí en mi juventud, cuando era joven, o qué sé yo, cuando me casé, o haber aguantado el tema de la deslealtad o la infidelidad de tu padre o de mi esposo, yo quiero que tú no caigas exactamente en lo mismo. Esa es una manera de racionalizar. Claro, primero tu mamá tiene que soltarte y tu papá tiene que soltarte para que tú seas capaz de diferenciarte de ellos, pero si ellos no te sueltan, porque además los papás tienen una costumbre un poco, digamos así, malvada, yo sí creo que es un poco cruel, de echarnos maldiciones. Nos dicen, es que a vos te va a pasar lo mismo, ya vas a ver, en tus hijos vas a encontrar mi parecido. Bueno, eso me decía mi mamá, vos vas a ver el rato que tengas una hija, vas a tener una hija igualita a vos, que te haga lo mismo que tú me hacías cuando no quería comer la sopa o era desordenada, cosas así. Los papás no se dan cuenta que esas sentencias que ellos emiten se convierten en maldiciones. Nosotros las asumimos como algo que se nos va a cumplir y vamos a decir, por ejemplo, dice, es que cuando yo tuve un enamorado y confié demasiado, él me traicionó. A vos te va a pasar lo mismo y vas a aprender. Correcto. Eso es una sentencia. Dejemos de maldecir, dejemos de sentenciar, claro, que mi sufrimiento va a ser el de mi hija y el de su hija y así de generación en generación. Y por supuesto, lo que normalmente nosotros hacemos es tratar de orientar y de prevenir a nuestros hijos para que no suceda esto, ejemplificándolo. Pero claro, en realidad lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Estamos más bien empujando a que esa continuidad también se dé en esa futura generación. Debemos ir a un pequeño corte, pero regresamos inmediatamente. No se vayan.